Hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre las adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares se pueden definir como los cambios en los diferentes elementos del currículum, que se traducen a un ajuste en la programación del trabajo en aula. Estas deben responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos, permitiendo y facilitando el acceso a los cursos o niveles, con el propósito de asegurar aprendizajes de calidad y el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad en los distintos niveles educativos, inclusión educativa y valoración de la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa. Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un estudiante se deben organizar en un plan de adecuación curricular individualizado, el PASI, el cual tiene como finalidad orientar la acción pedagógica de los docentes que los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje del estudiante, así como también llevar un seguimiento de la eficacia de los medios curriculares adoptados. Estas están orientadas en educación básica, establecimientos de enseñanza común, educación formularia y escuelas especiales, de acuerdo con la etapa del desarrollo de los estudiantes y sus necesidades educativas especiales, como también las orientaciones que define el Mineduc. Se ajustan a los aprendizajes, a los conocimientos, a las habilidades y actitudes esperadas. Los criterios. La decisión de implementar educaciones curriculares para un estudiante debe tener presente los siguientes criterios. Primero, las prácticas educativas siempre deben considerar la diversidad individual, asegurando que todos los estudiantes alcancen los objetivos generales independientemente de sus condiciones y circunstancias. Segundo, considerar información previa. Considerar como punto de partida toda la información previa recabada durante un proceso de evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria de necesidades educativas especiales, considerando en el ámbito educativo la información y los antecedentes entregados por los profesores, la familia del estudiante o las personas responsables de este. Asegurar que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan permanecer y transitar en los distintos niveles educativos con equivalentes oportunidades de recibir y desplegar una educación de calidad. Otro criterio es definir bajo el principio de favorecer o priorizar aquellos aprendizajes que se consideran básicos imprescindibles dado su impacto para el desarrollo personal y social de los estudiantes. Y por último, debe realizarse con la participación de los profesionales del establecimiento, docentes especialistas y profesionales de apoyo, en conjunto con la familia del estudiante. Tipos de adecuaciones. Por un lado tenemos las adecuaciones curriculares de acceso, las cuales son las que buscan disminuir o incluso desaparecer las barreras a la participación, el acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando el proceso en los aprendizajes curriculares e igualando las condiciones con los demás estudiantes, sin disminuir las expectativas de aprendizaje. Estas adecuaciones son utilizadas por estudiantes tanto en el colegio como en el hogar y la comunidad. En primer lugar, tenemos la presentación de la información. Debe permitir que los estudiantes puedan acceder a través de distintos modos alternativos que puedan incluir información auditiva, táctil, visual y la combinación de estas. Por ejemplo, la utilización de color para resaltar determinada información, videos o animaciones, uso de textos escritos o hablados, etc. Otra adecuación de acceso es la forma de respuesta, y esta debe permitir a los estudiantes realizar diferentes actividades, tareas y evaluaciones a través de diversas formas y con utilidad de diversos dispositivos o ayudas técnicas y tecnologías diseñadas específicamente para disminuir las barreras que interfieren en la participación del estudiante en su aprendizaje. El entorno. La organización del entorno debe permitir a los estudiantes el acceso autónomo mediante adecuaciones en los espacios, ubicación y en las condiciones en las que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación. Por último, tenemos la organización del tiempo y el horario. La organización del tiempo debe permitir a los estudiantes acceso autónomo a través de modificaciones en la forma que se estructura el horario o el tiempo para desarrollar las actividades o evaluaciones.
Otro tipo de adecuación curricular son las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje establecidos en las bases curriculares pueden ser ajustados en función a los requerimientos específicos de cada estudiante, con relación a sus aprendizajes en diferentes asignaturas del grupo curso de pertenencia. Estos expresan las competencias básicas que todo alumno debe alcanzar en el transcurso de su escolaridad. Las ecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje pueden considerar los siguientes criterios. Graduación del nivel de complejidad. Medida orientada a adecuar el grado de complejidad de un contenido, cuando éste se dificulta el abordaje y o adquisición de los aspectos esenciales de un determinado objetivo de aprendizaje. Algunos criterios que orientan la graduación del nivel de complejidad son: conocer a cabalidad los aprendizajes que han alcanzado, como aquellos que no han logrado dominar los estudiantes. Plantear objetivos de aprendizajes que sean alcanzables y desafiantes al mismo tiempo, basados en los del currículum nacional. Operacionalizar y secuenciar con mayor precisión metas más pequeñas o amplias, los niveles de logro con la finalidad de identificar el nivel de aprendizaje adecuado al estudiante. La segunda adecuación es la priorización de objetivos de aprendizaje y contenido. Esta consiste en seleccionar y dar prioridad a determinados objetivos de aprendizaje que se consideran básicos imprescindibles para su desarrollo y la adquisición de aprendizajes posteriores. Algunos aspectos son los aspectos comunicativos y funcionales del lenguaje, como comunicación oral y gestual, lectura y escritura, el uso de operaciones matemáticas para la resolución de problemas de la vida diaria y los procedimientos y técnicas de estudios. También tenemos la temporalización. Esta consiste en la atención de necesidades educativas especiales, las cuales afectan al ritmo en que se desarrolla el aprendizaje. Esto a través de la flexibilización en torno a los tiempos que establece el currículum, haciendo que estos sean más prolongados o graduados, pero sin alterar su secuencia y consolidando el aprendizaje. Enriquecimiento del currículum. Se trata de complementar el currículum a través de objetivos adicionales, asignaturas, materiales y actividades que se transformen en una respuesta adecuada y efectiva para el estudiante, según sus necesidades y características. Por último, tenemos la eliminación de aprendizaje. Estas adecuaciones curriculares son implementadas una vez agotadas las demás alternativas y en última instancia consiste en la posibilidad de eliminar objetivos de aprendizaje cuando las demás no son efectivas en el proceso de enseñanza de un alumno con necesidad educativa especial. Esta decisión está regida por los siguientes criterios: cuando no dan respuesta a las necesidades o a los aprendizajes esperados y estos resultan irrelevantes, en los apoyos y recursos no entregan resultados efectivos y cuando las decisiones no afectan el aprendizaje básico considerados imprescindibles. Proceso de toma de decisiones para la implementación de las adecuaciones curriculares. La evaluación diagnóstica individual. Esta consiste en la recogida y análisis de información que resulta relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un alumno, relacionada con las diferentes dimensiones que se ven involucradas, como son el contexto educativo y familiar. Este proceso se debe realizar a través de formulario único de ingreso o reevaluación que es entregado por el Mineduc. Se comienza la evaluación por la información recogida por los propios docentes en la evaluación inicial, la cual es un proceso interdisciplinario, es decir, involucra profesores, familias y especialistas, quienes desarrollan apoyos y adecuaciones curriculares para los estudiantes. Para esta evaluación se deben considerar estos ámbitos. En relación al estudiante, se debe considerar que recoger la información relacionada con dificultades y fortalezas, aprendizaje prescrito en el currículum, potencialidades e intereses, barreras al aprendizaje y estilos de aprendizaje. Por el otro lado, en relación al contexto educativo y familiar, se debe identificar factores relacionados con las condiciones de la enseñanza y de la vida en el hogar, como es el establecimiento educacional, el aula y el contexto familiar. El segundo punto a considerar es la definición del tipo de adecuación curricular.
Este constituye un proceso a través del cual los profesionales del establecimiento, en conjunto con la familia del estudiante, definen el o los tipos de adecuaciones curriculares más apropiadas para responder a sus necesidades educativas, detectadas en el proceso de evaluación diagnóstica integral. El rol del docente regular junto con el profesor de educación diferencial se considera el conocimiento que tiene el profesor regular del estudiante y la planificación de clase que elabora el docente para el grupo curso, como a su vez se debe asegurar al máximo la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, de manera de que estos alcancen los aprendizajes básicos imprescindibles. En este proceso de definición, la edad y el nivel educativo del estudiante que presentan NE son factores relevantes. El resultado del proceso de evaluación diagnóstica individual les permitirá a los equipos de profesionales tomar las decisiones más acertadas que faciliten la participación y progreso del estudiante en su aprendizaje. En tercer lugar, tenemos la planificación y registro de las adecuaciones curriculares. Una vez definidas las adecuaciones curriculares que son requeridas por el estudiante, será necesario elaborar el plan de adecuaciones curriculares correspondientes. Aquí se deben considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, la identificación del establecimiento, del estudiante, sus necesidades educativas especiales, individuales y contextuales. Luego, el tipo de educación curricular y los criterios a considerar según el Mineduc. Luego, las asignaturas en que se aplicarán, las herramientas o estrategias metodológicas a utilizar, los responsables y el tiempo de su aplicación y seguimiento, los recursos humanos y materiales involucrados, las estrategias de seguimiento y evaluación de las medidas y condiciones de apoyo definidas en el plan, la evaluación de resultados de aprendizaje del estudiante y por último la revisión y ajustes del plan. El plan de educación curricular individual del estudiante se constituye en un documento oficial ante el Mineduc y debe acompañar al estudiante durante su trayectoria escolar siempre que lo requiera, aportando información relevante para la toma de decisiones de los distintos profesionales, ya sea docentes y no docentes y la familia. Y por último, evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de la educación curricular, la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales se determinará en función de lo establecido en el plan de adecuación curricular individual, procedimiento que debe estar señalado en el reglamento de evaluación del establecimiento para educación básica y según las bases curriculares para la educación parvularia. La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos, con los objetivos de aprendizajes propuestos en el PASE. Y para la obtención de la licencia de estudios al finalizar la educación básica, todos los estudiantes deben recibir una certificación si han completado los años de estudios establecidos en cada etapa educativa, ya sea que hayan cursado con o sin adecuaciones curriculares.